Esta es una semana clave porque es una semana en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó como plazo improrrogable el 8 de marzo para que el Estado paraguayo presente finalmente, así como la representación de las víctimas también, presente sus alegatos finales por escrito en el caso Juan Arrón Anuncio Martí contra el Estado paraguayo. Digo que este plazo es improrrogable porque a medida que corría este plazo, tanto del lado de Juan Arrón de Anuncio Martí como inclusive un pedido del Congreso, vinieron ahí por el camino para que se generen informes por parte de la Procuraduría General del Estado, por parte del Ministerio Público y su Departamento de Derechos Humanos también. Y es como que todos estaban concentrados en presentar en tiempo y forma estos alegatos finales por escrito. Inclusive recordarán ustedes, aquellos que siguieron la audiencia, lo que fue seguido prácticamente como un partido de fútbol, recordarán que en un momento determinado los jueces realizaron preguntas y pusieron a disposición de tanto la Contraloría General, la Procuraduría General de la República, en este caso en la representación de Sergio Cosia y quienes acompañaron el equipo, de los representantes de las víctimas y de la comisión, la posibilidad de responder por escrito en estos alegatos que tienen que ser presentados el 8 de marzo o eventualmente responder ahí. Lo más prudente era hacerlo por escrito, ya que uno tiene la posibilidad de ensayar mucho mejor cuál es la respuesta que va a dar sin necesidad de aventurarse en ese momento a dar una respuesta que quizá pueda comprometer inclusive. Hoy nos visitan dos personas que estuvieron en esa audiencia, que estuvieron trabajando en estos alegatos finales y que hoy van a compartir con nosotros de alguna manera ya una especie de análisis final respecto a esta causa que de aquí en adelante va a esperar la sentencia, la decisión final por parte de la Corte Interamericana. El Procurador General de la República, Sergio Cosia, nos acompaña. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Santi, ¿cómo estás? Un saludo a vos, un saludo a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Renzo Cristaldo, procurador delegado, quien estuvo en esta audiencia y conformó el equipo paraguayo también en representación del Estado como agente del Estado paraguayo. Hola, Renzo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santiago, y a las órdenes. ¿Cómo estuvo este proceso de elaboración de los alegatos finales? ¿Fue más fácil que el documento inicial que tuvieron que generar con algo que de por ahí no lo conocían todavía a profundidad y que tuvieron que empezar a generar contenido a partir de ese momento para ir a la audiencia? ¿O la dificultad incluso fue mayor después de conocer cómo se desarrolló la audiencia? La dificultad fue la misma, Santi, pero realmente fue más tenso por el tema del plazo. Había más tensión en cuanto a las precisiones que teníamos que tener. Nosotros, fíjate que cuando termina la audiencia, cuando estaba terminando, nos hacen una observación respecto al tema de las lesiones, que no guardaba relación realmente con el fondo de nuestra defensa. Pero los jueces están tan atentos a todo lo que se diga, justamente coincidiendo con lo que decís, de repente una palabra, una frase puede confundir la defensa. Nosotros ya hemos aclarado todo eso en los alegatos escritos. Nuestros alegatos escritos ahora, además de lo expresado, guardan relación con todas las dudas que tenían los jueces. Entonces, todas las dudas que tenían los jueces que se manifestaban en preguntas, nosotros las estamos respondiendo y estamos haciendo un análisis, además, práctico y no solamente teórico, sino práctico, objetivo, de dónde está cada respuesta. Porque ellos, por ejemplo, dicen, preguntan una cuestión sobre el título de propiedad del inmueble donde estaban donde supuestamente fueron, de donde salieron Arrón y Martí. Nosotros le agregamos entonces el título de propiedad, consta en tal página, en tal expediente que está agregado. O sea, es mucho más puntilloso porque si bien la audiencia oral, el alegato oral, guarda relación técnica respecto a la jurisprudencia y a los estándares internacionales que se manejan en el sistema interamericano de derechos humanos, no podemos referir específicamente cada cuestionamiento refiriéndonos a lo que hay en las pruebas que están acompañadas al expediente, porque si no, no terminaríamos el acto. Tuvimos media hora
fijada por el juzgado. Entonces nosotros, si vamos a poner a leer cada pie de página, no podríamos terminar el alegato en media hora, duraría 10 horas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en este alegato escrito. ¿Cuál es el límite que tienen para los alegatos finales? ¿Hay un límite en cuanto a cantidad de palabras, cantidad de páginas, a lo extenso que pueda llegar a ser, o es absolutamente libre? El escrito es absolutamente libre. De hecho, no puede resumir nada porque tenemos 17 años de investigación, 2 causas completas, tanto la investigación de los policías, que tiene 13 tomos de investigación fiscal y que tiene creo que 8 tomos la carpeta judicial. Tenemos además el caso del secuestro de María Edith, que creo que tiene también 11 tomos, algo así. Entonces no podemos resumir nada. Estamos intentando sí comprimir con objetividad el escrito, porque por una cuestión práctica. Tenemos entendido, o sea, todos sabemos que una persona no va a leer 500 páginas. Lo que se puede escribir más corto y más conciso es mejor siempre. Claro, entre la tentación de lucirse uno y escribir mucho y el ser práctico y llegar de manera directa a quien va a juzgar posteriormente. Exactamente, es a eso a lo que estamos apuntando. Yo vengo del sector privado, vos sabés eso, Santi. Nosotros, yo trabajaba con el doctor Villamayor, nosotros siempre fuimos claros en ese sentido, de decir, hay que decir lo que hay que decir, que se entienda lo que estás diciendo. De hecho, seguramente te lo va a decir Renzo, que él ya estaba en la Procuraduría cuando yo llegué, dije, no escribamos más largo, escribamos más práctico, escribamos lo que queremos decir, escribamos lo que hay que decir. Y en ese sentido estamos trabajando, estamos haciendo un alegato muy preciso y también estamos muy contentos porque encontramos todos nuestros argumentos, todos los fundamentos y todos los respaldos probatorios están en los 2 expedientes judiciales que agregamos. Renzo, en cuanto a la temática propiamente de trabajo, ¿cómo van desarrollando estos alegatos? Porque uno puede tomar sus apuntes, tener una idea de lo que vivió en ese momento, de lo que quedó en duda quizá en medio de la audiencia, pero en contrapartida también está la herramienta de volver a darle play al material y escuchar minuto a minuto, segundo a segundo lo que sucedió en la audiencia y la duda hasta en el rostro que se pudo haber reflejada en el juez. Y de por ahí uno dice, mira, acá por lo visto no convencimos como teníamos que convencer. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Esa fue la temática o cuál fue? Sí, hicimos eso y también todos tomamos notas y en la medida en que uno toma notas, por lo menos en lo que a mí me tocó, yo iba apuntando mis apreciaciones particulares, o sea, mis propias reacciones a determinadas cuestiones que se iban desarrollando en la audiencia. Y es un trabajo en equipo. Los que trabajamos en la Procuraduría, en Fiscalía, en Cancillería, nos reunimos, cada uno con sus apuntes, cada uno con sus impresiones, con la revisión de video. También hicimos la transcripción, porque lo que costaba mucho era ubicar determinadas cuestiones que dijo un juez o que dijo el abogado. Entonces hicimos la transcripción completa de, no sé si fueron 9 horas de audiencia, pero tenemos todas transcriptas en la Procuraduría. Entonces también es más fácil buscar la información, uno se acuerda de algo, va directamente a ese lugar en el que se dijo eso y se va construyendo de a poco, ¿verdad? Con la revisión también de otros asesores, la retroalimentación en el equipo. Y sí, tenemos la instrucción del procurador de hacer algo conciso y cuesta hacer algo conciso. Teníamos la mala costumbre de escribir mucho, como dice el procurador, pero bueno, estamos ajustándonos a las nuevas directrices y yo creo que va a salir, de hecho ya tenemos prácticamente cerrado el documento, unos buenos alegatos, a la altura de lo que se espera del Estado. Antes de entrar a los alegatos en sí, siempre es difícil y cuando uno va a pelear ante la Corte, y esta no es una cuestión que se instala como una idea como para posteriormente decir, si perdimos lo advertimos, el Estado lleva las de perder siempre. O sea, uno mira las estadísticas y ve cómo se comportó la Corte y el Estado, porque además el Estado generalmente viola algunos acuerdos a los que llega, porque muchas veces ni siquiera miramos de reojo lo que firmamos en algún momento como un acuerdo. Y ni siquiera aquellos que van a litigar, y hace rato hablábamos en privado con el doctor, ni siquiera el que litiga a la hora de litigar a nivel local utiliza más que su código penal o su código procesal penal
o si está litigando en el ámbito de la niñez, ni mira siquiera qué pudo haber acordado Paraguay en materia de niñez, y capaz ahí está una solución jurídica que es aplicable a nivel interno inclusive. Pero generalmente el Estado lleva las de perder. Dentro de la dinámica de lo que se presentó, lo que ustedes tenían como presupuestos iniciales, doctor Cosia, ¿ustedes esperaban que la audiencia se desarrolle como se desarrolló? No. Nosotros teníamos un temor muy fundado de que nosotros no íbamos a poder expresar la totalidad del contexto en el cual se desarrolló esta denuncia. Nosotros teníamos el temor de que nos digan, esperen, esto no, ¿por qué ustedes están hablando de esto si no guarda relación con esta denuncia? Nosotros logramos algo que realmente valoramos de la Corte, sobre todo que haya sido objetiva al escuchar el contexto en el cual ocurrieron estos hechos. El contexto es el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi. Ella es liberada el 19 de enero. Esta gente denuncia haber sido desaparecida forzadamente el día 17 de enero. Y después nosotros fuimos encontrando pruebas que nos mostraban con claridad que ellos lo que querían con esta denuncia era situarse en otro lugar, como diciendo, nosotros estamos en otro lugar el día que se le liberó a la señora María Edith, como para establecer una coartada. A nosotros hoy, después de lo que vimos, no nos queda, a mí por lo menos no me queda ninguna duda de que esa era la intención de esta gente inicialmente. Y luego ya le tomaron el cariño al tema económico, eso sin ninguna duda también. Te explico cuáles son dos pruebas, por ejemplo. El comienzo del arreglo ante la comisión que firmó en aquel entonces el procurador Enrique García, ahí viene el abogado de la otra parte y manifiesta y firma con toda claridad que ellos querían como condición y dice, a esta parte le interesa, dice, a esta parte le interesa. Es decir, era de su interés que se declare la nulidad de la causa de los Santos Saldívar, que es el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi. Ellos querían eso. Ellos realmente cuando empezaron las negociaciones ante la comisión, ellos querían que se declare la nulidad de ese proceso para quedar fuera. Es mentira que a ellos se les violó ninguna garantía procesal, ningún derecho humano en general. Ellos se fugaron estando libres. Todos sabemos eso. Ellos se fugaron en pleno uso de sus facultades, en pleno uso de sus derechos. Ellos tenían todas las garantías otorgadas por la propia Corte Suprema de Justicia, porque la Corte es quien le da la libertad. Ellos se van, una vez declarados prófugos, ahí recién obtienen su estatus de refugiado político. O lo obtienen por una situación política en aquel entonces, porque no había ningún elemento que pueda decir que ellos eran perseguidos políticos si él acababa de ser candidato en una elección. O sea, no había ningún elemento, sin embargo lo consiguieron. Entonces, todo ese contexto, al ser permitido por la Corte que nosotros lo podamos exponer, es muy positivo para nuestra defensa. Porque fíjate que todos los jueces empiezan a preguntar y le empiezan a preguntar a la comisión, le dicen, ¿cómo es que llegó esto acá? Le dicen. Los jueces le dicen, ustedes comisión, antes de acusar, ¿sabían que esta gente estaba prófuga? Y vamos a reponer por escrito. Esa fue la respuesta, porque no tenían realmente otra cosa que decir en ese momento. Después le preguntan, cuando ustedes le dieron medidas cautelares, ¿ustedes sabían que ellos tenían una orden de captura en un expediente en donde estaban sindicados como supuestos secuestradores? Y se quedan en blanco ellos, porque realmente son elementos muy graves. O sea, el comportamiento de la comisión, en algún momento, quiero hacer un paréntesis, en algún momento se puso en tela de juicio que nosotros cuestionábamos como Procuraduría y como Estado paraguayo la conducta o el sistema interamericano. Nosotros nunca cuestionamos el sistema, nunca cuestionamos a la Corte, si nunca participamos en la Corte. Lo que nosotros cuestionábamos siempre era la actitud de la comisión. Tal es así que hoy nos encontramos a lo que vos relataste recién. Cuando venimos acá con una audiencia súper bien llevada, a mi criterio, muy conforme estamos nosotros con la defensa que pudimos
entablar y con todos los elementos y los argumentos que metimos, que era muy difícil meter todo eso en tan poco tiempo y no habiendo metido ante la comisión. Era muy difícil hacer lo que hicimos y lo logramos. Por eso estamos satisfechos. Habiendo tenido una audiencia tan positiva en cuanto a la defensa del Estado paraguayo, ¡pam!, vienen en fila pedidos de informe, vienen en fila notificaciones de causas que son de hace más de 10 años. Claro que llama la atención la actitud de la comisión. ¿Crees, doctor, que todos esos pedidos que llegaron ahora con respecto a otras audiencias tenían la intención de distraer la atención principal y el foco que estaba haciendo el equipo paraguayo? Estoy absolutamente convencido de ello. Estoy absolutamente convencido, no me cabe otro pensamiento, porque son causas antiquísimas, no son nuevas. No es que nos corrieron traslado de una causa de la semana pasada, nos corren el traslado de una causa que lleva 10 años. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Cuántos requerimientos, cuántos documentos llegaron? 7 creo, sí. Y después nos llega el pedido de informe del Senado también, o sea, es mucho trabajo realmente. Y después nos llega el pedido de medida cautelar de Cristina Arrón, todo fueron junto. 3 en total. Sí, 3 pidieron. Ellos pidieron primero una medida cautelar para que la prensa no pueda decir nada del proceso. Sí. Después pidieron medida judicial de protección judicial que realmente no tenía sentido. Si ellos tienen estatus de refugiado político, eso realmente va en contra de Brasil, porque es el Brasil quien le da el carácter de refugiado político, el estatus de refugiado político. Y ahora esta tercera vuelven a pedir una protección judicial por una querella privada que le hace el señor Esteban Aquino. O sea, realmente todo evidentemente, en el sistema paraguayo, en el sistema procesal paraguayo, esto se conoce como chicana. Te quiero pedir enseguida, te voy a hacer una pregunta a Renzo, pero te quiero pedir enseguida una síntesis y un compendio de cuáles fueron las inconsistencias que notaron ustedes en el relato que pretendían sostener Arrón Martí. Y además, preguntarte esto, nosotros escuchamos el relato de Juan Arrón, pero Anuncio Martí debía declarar por escribanía. Ya lo hizo y ustedes ya tienen ese documento de lo que dijo Martí, porque creo que en general no trascendió lo que dijo Martí propiamente. Quiero preguntarte sobre eso. Renzo, vos venís de tu palo, digamos, en el área de los derechos humanos. Trabajás en el área de derechos humanos. Trabajo, sí. Acá no se discute en medio de esta audiencia, en medio de este juicio, no se discute si Juan Arrón y Anuncio Martí son secuestradores o no son secuestradores. Eso era algo que le servía al Estado paraguayo como para contextualizar el problema y poner como una coartada lo de la tortura y no como un elemento principal. Pero lo que sí está en discusión es si el Estado torturó o no torturó, si el Estado violó o no violó derechos humanos, incluso para lograr eventualmente una confesión por parte de ellos de dónde estaba la plata o dónde estaba María Did o quién sabe qué cosa. Hoy, después de haberse desarrollado su audiencia, vos como un hombre de derechos humanos tenés certeza absoluta de que el Estado no incumplió con ninguna norma de derechos humanos respecto a Arrón y Martí. La certeza que tenemos es que la investigación que llevó adelante el Estado a partir de la denuncia de Juan Arrón y Anuncio Martí fue una investigación seria que cumplió con todos los estándares internacionales en la materia, que está ajustada a la norma paraguaya, que pasó todos los filtros internos, que no fueron resoluciones las que se adoptaron en esos procesos de favor, como se pretendía sostener, y que a partir de esos elementos el Estado cumplió con sus obligaciones internacionales. Cumplió con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cumplió con las convenciones contra la tortura y contra la desaparición forzada, que eso es de lo que se le acusa al Estado. A partir de la supuesta mala investigación, es que la comisión hace unas presunciones de que hubo tortura y desaparición por parte de agentes del Estado. Porque sacando el elemento agente del Estado, no se configura una violación de derechos humanos. Exacto. Entonces,
A partir de sospechar de la mala investigación, se llega a esas conclusiones sobre tortura y desaparición forzada. En la medida en que nosotros podemos sostener que la investigación fue buena, de que la investigación se ajusta a los estándares internacionales de las convenciones, es que decimos de que el Estado actuó conforme a derecho. Entonces ahí no hay violación de derechos humanos. Por eso pregunto, a ver, y para ponerle nomás en contexto a la gente, porque a veces se hace una ensalada de la cuestión de los derechos humanos y ni siquiera se entiende. Es decir, no hay prueba directa de que hubo tortura y desaparición. Las conclusiones a los que llega la comisión son a partir de indicios. Y esos indicios tienen sustento en una supuesta mala investigación. Entonces, al probar la buena investigación, no es posible avanzar hacia la tortura y avanzar hacia la desaparición forzada. Claro, por eso pregunto, porque, a ver, pongamos el ejemplo de algún ladrón, algún asaltante, que efectivamente todos vemos, porque hay un circuito cerrado que nos permite ver que el hombre eventualmente cometió algún tipo de ilícito, algún tipo de delito. Esa persona es aprendida, pero torturada para confesar quiénes más integran la banda. Si bien el hombre es un delincuente, el Estado utilizó métodos que no correspondía utilizar al Estado para poder conseguir otra información que lleve al resto de la banda. La finalidad era buena, sí, llegar al resto de la banda. Pero ¿eran los métodos que tenía que utilizar el Estado? No, no eran los métodos que tenía que utilizar, entonces el Estado debe responder en función a eso. En esa línea nomás insisto, vos decís la investigación fue buena, yo abro un poco más la cancha. Esa investigación tiene certezas hoy de que Juana Ron y Anuncio Martí no fueron torturados o esa investigación no es concluyente. La investigación es concluyente en el sentido de que los hechos, tal como fueron relatados por Arrón y Martí, no pudieron ser de esa forma. Esa es la conclusión de la investigación. Es decir, el relato de Anuncio Martí identifica personas, lugares, móviles, finalidades, etc. Eso está con nombre, apellido, lugar, hora, circunstancia, y todo eso se investigó. Y se investigó más. Se hicieron cientos de diligencias que no fueron solicitadas por la querella de Ronnie Martí, que fueron hechas por el Ministerio Público de oficio, que fueron contrastando tanto el relato como lo que iba descubriendo por sí mismo el Ministerio Público, y llegaron al convencimiento de que ese relato de hechos no era consistente y que no se podía formular una acusación irresponsable. Entonces se pide el sobreseimiento de los encausados. Vos también compartís eso, esa nomás es mi consulta respecto a separar las cuestiones. Si son o no son secuestradores es otro debate. Si torturó o no torturó el Estado. La calidad de la investigación fue concluyente respecto a que no existieron hechos de tortura, o el no haber podido avanzar porque ellos no aportaron elementos, porque ellos no colaboraron, porque finalmente cuando tenían que hacer diligencias para permitir identificar a los supuestos torturadores no permitieron que eso avance. La investigación no pudo concluir que no existió tortura. La investigación concluyó que las personas que fueron sindicadas por ellos no estaban en el lugar, no participaron del hecho. Con eso, como dice Renzo, se cae el primer elemento de la tortura. Agentes del Estado. Agentes del Estado no existen. Entonces, al no haber agentes, esto pudo haber sido una pelea entre ellos mismos. De hecho, Carmen Villalba dice, cuando a ella la agarran en el caso de Cecilia Cubas, ella manifiesta en una parte, estos traidores que se fueron con el dinero de María Edith, dice. Ella dice, eso está por escrito, no lo digo yo, lo dijo ella en su declaración, obra esa declaración en la sentencia, cuando se estudia la asociación criminal, y ella ahí los indica a Ron y a Martí como partes de su banda, y dice, ellos se fueron con el dinero, ellos estaban peleados. Entonces, ¿qué me impide a mí suponer que no se pelearon entre ellos? O sea, yo de lo que sí tengo absoluta certeza es de que no está comprobado que agentes del Estado hayan hecho esto. Y ahí nomás hilo un poco más fino, y disculpame, doctor, que siga hilando sobre el mismo punto, me parece que esa es la clave y fundamental. Decimos entonces que ellos sindicaron a
X cantidad de agentes del Estado. Sí. El Estado concluyó que esos agentes del Estado no participaron. Sí. ¿El Estado puede hoy sostener que ningún agente del Estado participó? ¿O lo que puede sostener el Estado es que esos agentes sindicados por ellos no participaron? Lo que ya sostuvo es que ninguno de esos sindicados participó e investigó a 40 personas del Estado más, de oficio, la mitad, y sindicados por ellos la otra mitad. Y se confirmó que ningún agente del Estado participó del hecho punible. Esa causa para el Estado paraguayo, dijeron ustedes en la audiencia, no está cerrada. ¿Qué diligencias permitieron que la causa siga abierta si la causa está abierta en Paraguay? Solamente la carátula. Solamente la carátula, que es por desaparición forzada. Entonces, como ese es un hecho imprescriptible, queda abierta la causa por la carátula misma. Eso ya es una cuestión procesal. Nos relataban a nosotros los asesores que en Argentina, por ejemplo, si ocurre algo así, se cambia la carátula y se cierra el juicio. O sea, el Ministerio Público tiene una labor ahora, existiendo incluso hechos nuevos, como son las pericias la pericia del perito Lemir, que es una pericia que es prueba nuestra, que comprueban y confirman técnicamente que las lesiones, y ahí fue donde le llamaron la atención cuando manifestamos algo al respecto, que las lesiones que ellos sufrieron no eran las que ellos decían haber sufrido, que el certificado médico no se compadecía con la realidad de los hechos, y todos esos elementos nuevos tienen que ser incorporados a una investigación actual de la causa, que sí, solamente por la carátula sigue abierta. O sea, después de este juicio, ¿crees que hay elementos para que el Ministerio Público termine de cerrar la causa cambiándole de carátula? Totalmente seguro estoy de eso. ¿Y cuál crees que es la carátula apropiada para esta causa en particular? Y yo, si me preguntas a mí, yo te digo denuncia falsa. Es una denuncia falsa. Esta denuncia, nosotros vimos en la audiencia, discúlpame que me adelante a lo que me manifestaste que me ibas a preguntar, pero todos vimos, y a mí me tocaba muy de cerca ver la cara de anuncios de Juan Arror mintiéndome, estableciendo un relato totalmente inconsistente, donde decía, a mí me secuestraron y me torturaron y me preguntaban dónde está el dinero. Y después le decía, pero si el dinero ya se había devuelto el día antes. No, pero me preguntaban en realidad dónde está María Edith. Pero si María Edith ya fue liberada el 19. No, pero en realidad esto es una cuestión política. O sea, ese era el relato que él iba armando. De acuerdo a lo que le consultaban los jueces, él cambiaba su relato. Esa es una cuestión política. Después le preguntan, usted le iban a hacer firmar una confesión, me querían hacer firmar una confesión. ¿Sobre qué? Tomaba agua, tomaba agua baja, sobre desestabilización política, decía. Y la desestabilización, ¿cómo usted iba a desestabilizar el Estado? Le decían. ¿Cómo usted iba a desestabilizar? ¿Cuántos eran ustedes? Y éramos pocos, pero estábamos asociados con el UNACE. Decían que estábamos asociados con el UNACE. Bueno, pero entonces, ¿cuál era? ¿Usted vio el documento que le iban a hacer firmar? No, yo no vi. Y así se iba cayendo su propio relato. Ninguna consistencia no tenía lo que él manifestaba. Y de ese mismo modo era su denuncia. Por eso te digo, si vos me preguntás cambiar la carátula, te digo una denuncia falsa. Porque los hechos que ellos relataban, imagínate, hago un paréntesis, o sea, un entrecomillado en mi relato y digo, Anuncio Martí dice en algún momento, piden para hacer el identikit de las personas. Se le cita a Anuncio Martí dice, no, yo ya le identifiqué al mío. Pero es que hay que hacer el identikit si es una diligencia que usted solicitó. No, yo sé perfectamente quién es el que me secuestró a mí y ya los indiqué. Y bueno, entonces no se hace la prueba porque él dice, yo ya les indiqué. Y después denuncia que no se hizo la prueba. O sea, a ese tipo de situaciones procesales nosotros nos enfrentamos al absurdo. Y el absurdo no se vuelve. Pero mira que en general, doctor, para ir al absurdo hay que ser muy astuto. Porque generalmente el absurdo es un elemento que complica la investigación en sí. Va ganando tiempo. Y para
utilizar esos recursos hay que tener cierta consistencia intelectual, cierta base jurídica, hay que ser pillo, hay que ser vivo. Te decía hace rato que cuando esperaba la audiencia, yo esperaba ver a un crack. Nosotros también. Digo, refiriéndome a Juana Rom. Y me hacía la película del profesor en La Casa de Papel, por ir a algo que la gente va a conocer más comúnmente quizá. Pero ¿por qué digo el profesor de La Casa de Papel? Un cerebro que supuestamente opera como el director técnico de una banda de secuestradores, una banda criminal. Yo no noté esa consistencia en Juana Ron. No. ¿Ustedes cómo lo esperaban a él? ¿Qué esperaban encontrarse después de tantos años de no haber escuchado ni visto a Ron? Era el comentario. Nosotros tuvimos 6 días antes justamente para estudiar, para leer, para que yo pueda practicar los alegatos frente a un público. Vimos 2 juicios y el comentario al salir de ahí era efectivamente el que vos decís. Juana Ron, ese es un crack. Juana Ron, miren que Juana Ron esto. ¿Qué preguntas le vamos a hacer? A nosotros las preguntas que nosotros le hacemos a Juana Ron, las que teníamos preparadas se vieron limitadas por su propio relato. No es que yo no lo quería matar a Juana Ron a preguntas, sino que cuando veo que de su relato se cae y él me responde con mentiras o con falsos datos o con cuestiones inacertadas, contradicciones, me respondía a las propias preguntas que yo le tenía que hacer. Entonces ahí me queda la principal, que era, si es que él, me imagino nomás, por eso te estoy contando al aire, si es que él en realidad lo que quería era salir de la causa de María Edith. Y yo le pregunto y él me dice que no. Él me dice, no. Eso fue un acuerdo ante la comisión, pero no, bajo ninguna circunstancia. Puede tomar su vaso de agua. Y cada vaso de agua que tomaba era una mentira, evidentemente. Y él baja y después, cuando yo le muestro el documento firmado por su abogado a toda la corte, a él no le queda otro remedio que decir, ahora que me acuerdo, parece que algo de eso decía. Entonces, nosotros también esperábamos un Juana Ron mucho más astuto, mucho más práctico, con un relato mucho más sensato, mucho más creíble. Este relato realmente es increíble. Ninguna persona puede suponer que algo de veracidad tiene este relato. Este relato, desde que empieza con el intento de llanto hasta que termina, tiene contradicciones desde principio a fin. No tiene consistencia en ninguna de sus aseveraciones. ¿Ese relato de Arrom les hizo más fácil la tarea de los alegatos finales? No nos hizo más fácil, pero nos dio mucho más contenido. Nos dio más contenido. La dificultad es la misma. La dificultad del alegato final realmente es la concentración de información. Esa es la dificultad del alegato final. La concentración de información que uno tiene que transmitir y que tiene que decirle a alguien que no vio todo el expediente como nosotros, esto es lo que pasó, señores. Esa es la dificultad del alegato. Y lo que logró Juana Ron con la inconsistencia de su declaración es beneficiarnos y ayudarnos a nosotros en la construcción de ese relato. Porque de su relato falaz nosotros incluimos elementos y respuestas que están en documentos dentro de las investigaciones que nosotros agregamos como prueba al expediente. El camino que toman con los alegatos en general, alegatos finales digo, es el camino de rebatir los argumentos de Arron y Martí, o es como prioridad instalar el relato de verdad que el Estado cree se dio en este hecho en particular. Nosotros en realidad, la finalidad del alegato es no rebatir el relato de Arron, sino explicar por qué la jurisprudencia que nos quieren aplicar a nosotros por parte de la comisión no es aplicable a nuestro caso. ¿Por qué los estándares que nos quieren aplicar a Paraguay en este caso no son aplicables a esta causa en particular? Es más técnico el tema. Y ese relato, sí, ese relato que nosotros hacemos técnico, de decir este caso, esta jurisprudencia, este estándar no es aplicado a Paraguay,
tu prueba no te lleva a ninguna conclusión, tu indicio no está contrastado con ninguna prueba, se sustenta en el relato de Juan Arrón. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta de la pausa quiero ir a esas jurisprudencias en particular, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los elementos de estándar que supuestamente el Estado paraguayo no aplicó en el caso Juan Arrón y Anuncio Martí, y que en contrapartida el Estado paraguayo dice esto o se aplicó o es inaplicable directamente? Vamos a hacer la pausa, son las 21:37. A la vuelta de la pausa seguimos hablando con el procurador Sergio Cosia y con el procurador delegado Renzo Cristaldo en esta edición de Al Pie de la Letra. Ya venimos. 9 de la noche con 41 minutos, 24 grados 8 de temperatura. Continuamos en vivo a través de Noticias Paraguay. Estábamos conversando respecto a la cuestión de la jurisprudencia y digo nomás, Renzo, para explicarle un poco a la gente que por ahí no tiene mucho ejercicio en esta cuestión. Acá, en este debate en particular, nada sirve lo que diga la legislación local. En realidad, el debate que se hace es sobre la base de la jurisprudencia. Ir acá con lo que diga el Código Procesal paraguayo o lo que diga el Código Penal paraguayo es innecesario, irrelevante en absoluto, porque lo que se aplica es la jurisprudencia. Explicándole a la gente qué es la jurisprudencia y qué peso tiene la jurisprudencia dentro de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué es la Biblia la jurisprudencia? Sí, tenés razón al decir que la ley local no necesariamente es la que ellos tienen que juzgar, sino los tratados y las convenciones. En el caso concreto es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces ellos tienen que analizar la compatibilidad de los actos del Estado con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y hay como es una corte internacional, no tiene por encima una constitución, su único elemento para juzgar es su propio análisis que hace de la compatibilidad de actos del Estado con esos instrumentos. Entonces es ahí que la jurisprudencia es el elemento central, digamos, para tener de referencia para evaluar los casos. Creo que por ahí va tu consulta, ¿verdad? La jurisprudencia. ¿En qué consiste la jurisprudencia? Y son los fallos, los distintos fallos que se tomaron anteriormente. Algunos de esos fallos tienen relativas similitudes con este caso concreto, pero este caso en particular tiene una particularidad y es que no está ajustado a precedentes. ¿En qué sentido? Me dirás, tortura y desaparición forzada en América Latina es lastimosamente una situación recurrente. No obstante, en los casos que trató el sistema interamericano, eran casos que se daban en contextos de dictaduras o de graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Tenemos casos de Perú, donde estaba la época de Fujimori, tenemos casos de Paraguay, como el caso Goiburú, tenemos casos de la dictadura militar argentina, la uruguaya, las guerrillas de Brasil. Entonces son situaciones en las que se dio tortura, se dio desaparición forzada, pero en contextos distintos. ¿Cuál es la particularidad del caso de Arrón Martí? Que se dio en un contexto de democracia. En Paraguay ya no había una dictadura, ya habían pasado más de 10 años desde la caída de Stroessner, y era una situación en la que había un nuevo Código Procesal Penal, una nueva Constitución, la Ley 1/89 fue la Convención Americana. Entonces eso es lo que tiene de particular este caso. Y por esa situación es que la Comisión Interamericana hace el ofrecimiento de un perito experto para que evalúe cómo es que esta situación puede encajar. ¿Cómo es que debería juzgar? Porque los precedentes son limitados, claro. La jurisprudencia es limitada. Y este perito que ofreció la comisión hizo un análisis sobre la forma en que la Corte debería evaluar este caso. Y fue ofrecido y está agregado al expediente, ¿verdad? Entonces, esa es, hablando de jurisprudencia, una situación particular de este caso. ¿Y qué otros casos de desaparición se dieron fuera de los regímenes dictatoriales
que sean aplicables como jurisprudencia a esta causa en particular? En esta causa en particular, a nosotros la comisión nos acusó, por ejemplo, de un caso que se llama Acosta versus Nicaragua. Ese caso era la desaparición forzada de unas personas y se descubre, ellos denuncian la participación de agentes del Estado de Nicaragua. Se inicia una causa en contra de los sindicados y dura un mes. Y al mes lo sobreseen. Entonces, el estándar que se marca con esa jurisprudencia es que si es que a vos te inician una causa solamente para sobreseerte y para justificar, igual vos tenés que ser condenado como Estado. Bueno, nosotros demostramos que esa causa no es aplicable en nuestro caso. En nuestro caso fue una causa, como explicó ya bien el doctor Renzo, que se llevó a cabo con todas las de la ley. Tienen 13 tomos, se le investigó a cuánta persona estaba sindicada, a cuánta persona estaba señalada, vecinos, choferes. Fue una investigación realmente exhaustiva. Entonces esa jurisprudencia, ese estándar no es aplicado a nosotros. En términos didácticos nomás, doctor, me parece importante que esto en general no termine, y esa visibilidad que tuvo la audiencia, no termine en el episodio Juan Arrón y Anuncio Martí. Porque ahora en lista, y recuerdo que cuando entraba quería bajar el documento completo de la Corte Interamericana, lo que había elevado la comisión, y había encontrado que había otra causa más reciente elevada ante la comisión, inclusive, que no es la causa Ronnie Martí, y que va a tener que tener un proceso similar también por parte del Estado. Sí, el caso Noguera. El caso Noguera, efectivamente. Sí. A lo que voy nomás es, en Paraguay existe una debilidad en general respecto a juicios orales. Existe una debilidad de la oralidad del proceso dentro del sistema interamericano, que todavía es mucho más grave. Y ni hablar de lo que significa ir a representar al Estado paraguayo o a alguna víctima en particular ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué enseñanza debería dejar esto en las mallas curriculares de las universidades, en las maestrías o en las especializaciones que se lleven? Porque hoy las maestrías y la oferta en general, digamos que es limitada también respecto al sistema interamericano. Sí. ¿Y qué tan importante sería empezar la aplicación del sistema interamericano en causas nacionales donde la jurisprudencia sea relevante como lo es para la Corte? Para mí es significativo que desde que nosotros hayamos llegado, o sea, desde que llegué yo a esta Procuraduría, por lo menos, al ver, nosotros al segundo día nos encontramos con esta causa. Hay que hacer unas cuantas modificaciones, adapté la Procuraduría y me dicen, doctor, esta causa es un problema. ¿Por qué? Porque es de derechos humanos y me explican las dificultades y demás. Desde ese día nosotros empezamos una campaña de organización del sistema de comunicación de los agentes intervinientes dentro del sistema interamericano. Porque interviene la Cancillería, interviene la Corte, interviene el Ministerio Público, incluso en este caso nos ayudó el Ministerio del Interior, y la comunicación entre los agentes es la clave, es fundamental. Si no existe una comunicación fluida, que sea cotidiana, estamos perdidos. ¿Cómo estábamos? Yo esto tengo que decir, porque es la verdad, o sea, si voy con la verdad, creo, y es un hecho. Esa comunicación, así como la que tenemos hoy, no existía dentro del Estado. Claro. Estoy hablando desde hace 20 años. Era cada uno hacía lo que podía, cada uno intentaba arreglar por acá una cosa, otros por acá otra cosa, sin consulta. Acá en esta causa, desde el presidente de la República para abajo, intervinieron todos y se ordenó la casa. Ordenamos y naturalmente que lo que estás diciendo, hay que ver positivamente eso. La organización que hoy tenemos es muy distinta a la que había. De hecho, nosotros, por una cuestión de tiempo, no hicimos todavía, pero vamos a realizar un protocolo comunicacional entre las partes. Esa es una tarea que tiene Renzo ya encomendada con toda su unidad de derechos humanos para que nosotros podamos establecer un protocolo que deba ser cumplido ¿a partir de qué? A partir de la notificación de la denuncia de la comisión ya. Porque estas cuestiones no tienen que llegar a la Corte. Por la estadística, esto tiene que solucionarse en comisión. Porque una vez que llega a la Corte es básicamente para ser condenado.
Entonces, teniendo una estadística de 250 a 2, naturalmente que lo que tenemos que hacer es buscar soluciones amistosas en la comisión. Y se puede, vos diste hoy la clave. Hay jurisprudencia, hay estándares dentro del sistema que vos encontrás y lo podés aplicar. Y una vez que nosotros encontramos eso, ahora estudiamos 50 causas, ha de haber 500, tenemos que estudiar todas. Y el Paraguay tiene que estar preparado. El derecho es dinámico, Santi, y todos tenemos que saber que esto evoluciona. Y hoy el sistema interamericano de derechos humanos está muy arriba en cuanto a exigencia profesional. Pero fíjate, doctor, que ahí está la clave. El derecho es dinámico, sí. El derecho es dinámico, pero cuando hay que aplicar jurisprudencia. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte Interamericana va dinamizando y renovando lo que está escrito en el sistema interamericano a partir de cada uno de sus fallos. Cada fallo es una evolución respecto a la manera en la que la Corte interpreta ese escrito rígido que tiene como base. Exactamente así es, Santi. En el Estado paraguayo es lo contrario. No existe uniformidad respecto a la jurisprudencia. La jurisprudencia es irrelevante. Yo me puedo ir mañana con una causa, en términos constitucionales inclusive, que le benefició a Sergio Cosia, pero que es absolutamente contraria posteriormente para la suerte de Renzo, aunque fuera un calco en la situación que se juzgó eventualmente. No me sirve. Y el efecto que tiene, no tiene efecto para él. Eso cambia en la Corte. Para la Corte es una nueva norma interpretativa, por llamarla de alguna manera, esa jurisprudencia. Y desde el momento en que se dictó ese fallo, para todos los estados que suscribieron el sistema interamericano, modifica. Es la obligación de tener que cumplir a partir de ahí con ese estándar. Correcto. Y ahí voy. El Estado paraguayo hoy tiene certezas respecto a, en el caso de Ronnie Martí, haber cumplido con esos estándares. En absoluto. En absoluto. Yo te estoy diciendo que nosotros estudiamos, fíjate que mi alegato era cansino, pero ¿por qué? Porque yo le tenía que señalar al secretario de la Corte, que si ven ahí en imágenes, el que está acá a mi derecha, cada caso en particular que nosotros, del cual a nosotros nos acusaban, yo le tenía que decir, no es aplicable el caso, como te dije recién, Acosta versus Nicaragua por esto. Entonces él tomaba nota y era como una selección múltiple. Que así, o sea, ese es un sistema jurisprudencial en todas partes del mundo. Él va diciendo, este se aplica, este no, este sí. Es como una fórmula. Como una fórmula. Entonces nosotros teníamos que explicar en nuestros alegatos orales por qué la jurisprudencia de la cual nos acusaban no era aplicable a nosotros. Y creo que lo logramos. Naturalmente, yo estoy convencido de que de nuestra causa, de Arrón y Martí contra el Estado paraguayo, va a salir un nuevo estándar respecto a algo. Estoy convencido porque el desarrollo de la audiencia fue distinto al de las otras audiencias que vivimos. Nosotros estuvimos ahí y nuestra audiencia se desarrolló de una manera particular. Si tuvieras que marcarnos una especie de esqueleto sobre la base en la que descansan los alegatos del Estado paraguayo, ¿cuáles serían esos elementos claves en los que descansan los alegatos del Estado paraguayo? La falta de participación de agentes del Estado es categórica. La falta de configuración de los elementos de la tortura es categórica. Y el Estado paraguayo no violó ninguna norma, ni del debido proceso, ni de la presunción de inocencia del señor Juan Arrón y Anuncio Martí. Es categórico. Esos tres ejes son categóricos. Al no configurarse ninguno de esos tres ejes, no hay causa. Debe ser, yo soy un convencido de que esta causa debe ser desestimada. Esa es la figura. Si bien existen excepciones que permiten, a pesar de no haber agotado los recursos internos, llevar adelante la comisión cierta investigación y elevar eventualmente ante la Corte, son casos muy, muy especiales y muy particulares. En este caso en particular, si miráramos desde el criterio de admisibilidad que debe tener la comisión respecto al agotamiento de los recursos internos para poder tratar una causa determinada,
¿Aplicó correctamente ese criterio de admisibilidad la comisión, crees? Yo creo que no. Yo creo que no quedaban, imagínate, por darte un ejemplo, en el caso de que ellos dicen que del famoso cartel, porque de eso no acusan en alguna parte, ellos tenían un sinnúmero de acciones en contra de esa publicación. De presentarlos De como hecho, buscados. excepcionamos de falta de agotamiento respecto de ese punto que está señalando. Ellos tenían el una procurador. cantidad de acciones y no la Esa hicieron. fue una excepción previa del Estado Excepción paraguayo. previa, sí. Sí. Y no fue admitida. No, se va a no, estudiar todavía con se el va a fondo estudiar de con la el fondo. cuestión. Ah, correcto. Después tampoco, esto lo señala un juez cuando le dice, ellos están prófugos, le dice. Ellos después de estar prófugos adquieren su estatus de refugiado político. Y ustedes sabían eso y trajeron hasta acá, le dice. Porque ellos sí estaban prófugos, o sea, ellos deberían haber sido sometidos al proceso de secuestro de María Edith y también deberían haberse quedado acá a colaborar con su investigación. Y no hicieron ninguna de las dos cosas. Claro que ellos no agotaron sus instancias. El informe médico fue un elemento debatido de manera muy interesante. Sí. Y lo tuvimos el otro día aquí al doctor Pablo Lemir. Y el doctor Pablo Lemir nos decía que en ningún momento se había pedido algo que esta investigación pidió: el historial médico. Claro. ¿Por qué era importante el historial médico? Porque yo hoy puedo ir con una lesión que tuve en el fútbol en la pierna, eventualmente a el médico. Y me atiende en urgencias, me atiende alguien que me manda a hacer algunos estudios, pero me deriva después al traumatólogo, para que el traumatólogo me haga todo el tratamiento. El único documento con el que se llegó hasta la Corte Interamericana es el de ese clínico que me vio en urgencias, que me dijo que tenía un hematoma a raíz de lo que yo le conté, que fue una lesión en el fútbol, que pudo haber sido perfectamente alguna patada de alguien con quien me haya peleado, no necesariamente en el fútbol. Pero él escribió esa historia. Nada del historial médico, para corroborar después en estudios posteriores, se llevó ante la Corte. ¿Eso es correcto? Es correcto. ¿Qué demuestra finalmente y por qué para ustedes es tan relevante ese estudio del historial médico que lleva después Pablo Lemir? Mira, existen casi ningún elemento de los que figuraban en el primer... no es un certificado, es... Un informe médico. Del informe médico fueron corroborados con el historial. Hay una escena bastante llamativa de la audiencia donde sale el miembro de Juan Arrón y él señala, dentro del informe médico decía que él había sufrido, tenía esa variación entre los testículos por una patada. Sin embargo, en el historial médico se confirma que él lo que en realidad tenía era una varicocele, que esa disminución era producida por la varicocele y él decía que era una patada. Entonces ese tipo de cosas son demasiado importantes. Después ellos señalaban tener, deberíamos tenerlo a Lemir acá para que explique, yo te voy a explicar en cristiano, un golpe acá. En términos técnicos decía sí, en el no sé qué cuánto inferior, no sé cómo se dice, pero ellos tenían que tener el golpe acá y no lo tenían. O sea, es decir, ellos incluso después decía el sangrado de la nariz. Y hay una foto, la famosa foto que él está así y ni siquiera pelos tiene en la nariz, o sea, no tiene nada. Me contaba Lemir que inclusive le hicieron un estudio otorrinolaringológico, por llamarle de alguna manera, y no encontraron nada en la nariz, no tenía ninguna lesión. Entonces, ese tipo de situaciones son justamente las que yo te digo, que hoy para mí me pedís que caratule la causa y te digo denuncia falsa. Porque hasta eso era falso. ¿Qué declaró Anuncio Martí? Anuncio Martí la declaró también. Básicamente lo que ya había dicho en la carpeta fiscal, y algunas de esas cuestiones estamos haciendo la verificación con lo que dijo Juan Arrón y estamos remarcando en los alegatos algunas inconsistencias que aparecen. Sí, mismas inconsistencias. Ellos relatan como que estaban sobre todo el día que fueron, que les encontraron los periodistas y sus familiares. Ese relato es fantástico.
Ese relato es fantástico y también el relato que ellos dicen de que se les secuestró a cara descubierta, de que tenían ventanas y comunicación, ellos se veían entre sí en las piezas de adentro de la casa, que ellos cuando vieron periodistas afuera empezaron a gritar. O sea, el mismo relato intentan hacerlo uniforme. Pero ¿existe relación, verosimilitud entre el relato de Arrón y el relato de Martí? No, tampoco. Tampoco, porque se sitúan, nosotros encontramos contradicciones en cuanto a, por ejemplo, quién le llamó a quién para que grite. Cosas así. Yo empecé a gritar y el otro dice, yo le dije que grite. Y eran así como una pelea de egos, básicamente, de quién hizo el ruido para que les encuentre el periodista que estaba pasando por la vereda. O sea, es realmente, es hasta macabro lo que están haciendo, porque lo puso por escrito. O sea, todas las contradicciones y todas las mentiras las puso por escrito. Tenemos que hacer la pausa, son las 10 de la noche con 2 minutos, enseguida estamos de vuelta. 10 de la noche con 6 minutos, estamos conversando con Renzo Cristaldo y con el Procurador General de la República, Enrique García. Enrique García era el que anunció Pati, no iba a venir, eso quería decir. Enrique García no va a venir hoy, no sé dónde sacaron que estaba invitado, no está invitado. Y con el Procurador General de la República, Sergio Cosia. ¿Generó en algún momento o dejó al Estado paraguayo como mentiroso y a la prensa como mentirosa en general cuando se dijo que Juan Arrón, Anuncio Martí y sus familiares pedían mucha plata? Y en aquel momento habíamos dicho todos 50 millones de dólares. Y nos quedamos muy cortos. Otros, que no sé quiénes fueron, porque creo que quienes dijeron eso no conocían de lo que hace la comisión, dijeron, no, es la comisión la que pidió. Y en realidad la comisión no tiene esa tarea. No tiene. Los que accionaron contra el Estado paraguayo sí solicitaron un monto millonario que es mucho más de 50 millones inclusive. Sí, sí. ¿Qué pidieron Juan Arrón, Anuncio Martí y sus familiares? Ellos por escrito pidieron 63.705.000 dólares en total. Eso es lo que ellos piden por escrito, más 5% que pide el abogado. Después eran 22 millones de dólares para Anuncio Martí, 22 millones de dólares para Juan Arrón y el resto distribuido en sus familiares. Pero hacen capítulo por capítulo. Para fulana tal, tanto, para fulana tanto, para fulana tanto. Bueno, después se desarrolla la audiencia y ellos, como vos decís, cuando nosotros anunciamos la petición, nos indicaron de mentirosos, nos dijeron que no era así y tal, pero está por escrito eso, está por escrito. Yo mostré a la prensa, yo les mostré, hice la sumatoria y es 63.705.000 dólares. Luego es la audiencia de los alegatos y en la audiencia de los alegatos el señor Juan Arrón pide 50 millones de dólares para él solo. De los 22 que había originalmente pedido. De los 22 que había pedido, pide 50 para él solo. Después el abogado de ellos dice, teniendo en cuenta lo que manifestó el señor Juan Arrón, pido además de sus 50 millones para el señor Anuncio Martí. Más lo que quedaba, que son 23 millones de dólares aproximadamente, de los familiares. Entonces son 123 millones de dólares los que surgen de la audiencia, más el 5% que pide el abogado. A lo que hay que sumar, doctor, que ellos dicen 50 millones de dólares en concepto de daño moral, que excluye otros rubros como el daño emergente y el lucro cesante que tenían desarrollado en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. O sea, es decir, en realidad nos estamos quedando cortos sí, con 123 millones. Van a 140 por ahí, si te descuidas. Solo que hay que hacer un detalle de cuánto en realidad piden, pero es más de 123 seguro. Que a la Corte, por la naturaleza de la finalidad de la Corte, que es no sacarle plata al Estado. Claro. La finalidad que tiene la Corte, para que entienda la gente, es que el Estado cumpla con los estándares del sistema interamericano.
Y el cumplimiento de los estándares del sistema interamericano no se va a dar por la cantidad de plata que indemniza al Estado, sino por las medidas que tome el Estado para corregir esos errores, esas irregularidades, y cuando tiene que resarcir, termina resarciendo con cuestiones simbólicas. Un monolito a nombre de, una calle a nombre de, y otro tipo de pedidos. En lo que queda fuera del dinero propiamente, ¿qué más pidieron a Ron y Martí? Porque en algún momento se había hablado de calles con su nombre, se había hablado de libros que eventualmente logren retratar lo que ellos vivieron. Un día en el calendario paraguayo que recuerde la desaparición. ¿Qué más pidieron ellos? Bueno, traje un resumen que te puedo ir diciendo. La reapertura del proceso penal, de tal manera que se incluya a todos los autores morales y materiales, que se le imponga al Estado el pedido de perdón público, que se le imponga al Estado la retractación pública ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, que se le condene al Estado paraguayo a pagar los mismos espacios publicitarios que usó el Estado paraguayo para buscarlos, que se le imponga al Estado declarar patrimonio nacional al archivo documental de la familia Arrón, que se le imponga al Estado declarar museos de la memoria de los derechos humanos al Centro de Investigación Judicial y a las dos casas que ellos indican como las casas en las que estuvieron, que se le imponga al Estado establecer un día en conmemoración de la recuperación de la memoria histórica de los derechos humanos, que se establezca al Estado un programa de difusión de 30 minutos en todas las emisoras de radio y TV sobre la historia de los derechos humanos en Paraguay, que se le imponga al Estado la constitución de una nueva comisión de la verdad y justicia para echar luz sobre estas violaciones de derechos humanos, que se le imponga al Estado paraguayo que dentro de la malla curricular de la enseñanza primaria, secundaria, universitaria y técnica se ponga la disciplina de derechos humanos, adoptar medidas necesarias para el desarrollo de investigaciones penales para que las autoridades cumplan con los deberes que le imponen la presunción de inocencia, fortalecer la capacidad investigativa del Ministerio Público, que se modifique el artículo 358 del Código Procesal Penal y que se le imponga al Estado la redacción de un instrumento jurídico para el cumplimiento de las decisiones de la Corte. No sé cuántos dije. Poquitas cosas. Son varias cuestiones las que Todas pidieron. esas pidieron. Exacto. Que en algunas cuestiones hay cosas interesantes, ¿verdad? O sea, me parece interesante que todos aprendamos respecto a los derechos humanos. Claro. Me parece interesante que esos derechos humanos sean interpretados como lo que son efectivamente, pues a veces se confunde de mala manera y de manera alevosa. Claro, inclusive. claro. No, pero de hecho, pero por ejemplo, el tema de que se declare Museo de la Tortura la casa de donde ellos salieron es algo un poco O el pedido atrevido. de perdón público. Pensamos en el impacto que podría tener para una persona como la señora María Edith, Claro, es que se le obliga al Estado a pedir perdón a Anuncio Martí y a Juan Arrón. Exacto. de terror. Sería un efecto, pensamos en un efecto revictimizante, ¿verdad? Originalmente, no fueron solamente Juan Arrón y Anuncio Martí los que recurrieron a la comisión. También estaba Víctor Colmán. Sí. ¿Por qué Víctor Colmán quedó fuera de esta causa? No sé, yo no estaba todavía cuando no Sí. recuerdo por qué. Porque eso- finalmente la causa es Juan Arrón y Anuncio Martí Sí. contra el Estado paraguayo. Sí. Sí. Y habría que checar el informe de admisibilidad. La verdad que eso, como es algo que ocurrió en el año 2008 y no fue relevante para el estudio de fondo, entonces no lo tenemos fresco. Pero sí, efectivamente. Pero él quedó excluido. Quedó excluido. Sí, él quedó excluido. Él quedó excluido. En hipotetizando escenarios, doctor Cosia, vamos a suponer que el Estado paraguayo finalmente queda absuelto de esto y no se encuentran elementos como para responsabilizar al Estado paraguayo de violaciones a derechos humanos. ¿Qué camino abre eso en materia jurídica, legal, local en Paraguay? ¿Tiene algún tipo de impacto? Calculo que una de las cuestiones es eso que decís, cambiar la carátula de la causa Ronnie Martí. Yo creo que a partir de ahí, nosotros tenemos que prestar atención a todo esto. Nosotros
ya empezamos una modificación, como te dije, dentro del protocolo comunicacional entre las instituciones, y yo creo que esta causa tiene que ser un llamado de atención para el país. Tiene que ser un llamado de atención para el país en cuanto a la atención que nosotros tenemos que prestar a cuánto tratado hemos firmado. Porque muchas veces eso es lo que nos pasa. Nosotros firmamos tratados y no sabemos qué dicen y qué tenemos que cumplir y qué no. Sacamos un código procesal penal, sacamos un código procesal civil y de repente no nos estamos dando cuenta de que los estándares, como dicen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, deben acogerse a varios tratados internacionales que nosotros firmamos. ¿Y qué es lo que pasa? Acá hay un problema ya saliendo del ámbito de los derechos humanos. En el país, cada vez que cambia un gobierno, es como que hay un borrón y cuenta nueva. Y nosotros tenemos que mantener respecto a nuestros tratados internacionales una conducta correlativa. Esa evolución que nosotros que tiene el derecho, nosotros la tenemos que aplicar siempre y así modificar todo nuestro sistema jurídico para garantizar también, para dar seguridad jurídica, tiene que ir evolucionando respecto a los tratados internacionales que nosotros suscribimos desde hace antaños. Claro, eso en macro, pero por eso me refiero a la causa Ronnie Martí en particular. Quedaría en la posibilidad de cambiar la carátula y eventualmente no terminar pagando lo que ellos están reclamando. Uh-huh. ¿Qué más podría afectar en esta causa en particular? ¿Al Paraguay? O podría, claro, a Paraguay, o podría servir como un elemento para decirle a Brasil, en el proceso que en contrapartida está llevando adelante Cancillería, señores, incluso la Corte Interamericana dijo esto, por eso pedimos la revocación del estatus de refugiado. Sería un hecho nuevo en cuanto al estatus de refugiado, pero más bien yo te digo que al interior es una llamada de atención para el sistema nuestro, para el sistema de control nuestro y naturalmente fortalecer nuestras instituciones respecto a la defensa de derechos humanos. ¿Y creen ustedes, y esto ya para ir cerrando también, hoy es posible que después de la manera en la que se desarrolló la audiencia exista alguna mínima chance de que económicamente lleven a Ronnie Martí lo que pidieron ante la Corte Interamericana? ¿O eso que se instaló en un momento de 63 millones de dólares, que hoy trepa a 123 millones de dólares, ya después de haber conocido la respuesta de la Corte en el cuestionamiento que hizo uno de los jueces, es imposible que se pueda dar? Yo tengo fe y creo que no se va a dar eso. Yo tengo fe y creo que no se va a dar, así como tengo temor de la estadística negativa, también tengo certeza de la estadística positiva respecto a los montos. Creo que el mayor monto condenado creo que fue de 8 millones a Perú o algo así. No sé, pasó de eso. Ahora, de que ellos solicitaron esos montos, los solicitaron. Y es nuestro deber comunicar qué es lo que están pidiendo en contra del Estado. Yo tengo fe en que ese estándar al menos no va a variar. Y más todavía después de haber escuchado a los jueces de la Corte que estaban tan extrañados por el monto que estaban pidiendo. ¿Qué va a ser, doctor, una victoria para el Estado paraguayo? ¿Va a ser una victoria que si se condena a Paraguay no se condene por ese monto? ¿O va a ser una victoria que Paraguay queda absuelto de este caso? Mira, ambas son victorias. Ambas son victorias, pero naturalmente nosotros esperamos que seamos absueltos, ¿verdad? Porque es para lo que trabajamos. La calidad de nuestro trabajo realmente amerita que nosotros seamos sobreseídos de esta causa, que sea desestimada esta causa. Y en tu caso, Renzo, ¿qué crees que va a ser una victoria para el Estado paraguayo? ¿Terminar absueltos o que si se condena para no se condene por el monto pretendido por Ronnie Martí? Eterna discusión. Esta discusión tuvimos el día 1 con el procurador. El procurador llega, se instala, se acomoda en la silla y llegamos el equipo de Derechos Humanos de la Procuraduría, le mostramos el caso, decimos, acá es muy difícil ganar. Ya estaba contestada la demanda y la verdad que
los asesores externos que tenemos ahora del Estado dijeron que fue un muy buen escrito, pero ningún abogado responsable aventuraría a dar una certeza sobre lo que puede ocurrir. Si llega a salir el Estado, si se llega a desestimar esta denuncia, sería histórico, porque los contados casos en los que los estados ganaron, lo hicieron con excepciones preliminares, con cuestiones previas, aspectos procesales. Este sería el primer caso en el que, con un estudio de fondo, se logra la desestimación de la demanda. Nosotros creemos de que, evidentemente, si llega a haber una condena, si la Corte escucha y tiene en cuenta los alegatos que le expusimos, la condena debería ser mínima. Y eso también sería algo positivo para el Estado. Digo nomás esto realmente porque, simbólica. Simbólica, o sea, realmente simbólica debería ser. Digo nomás esto porque yo creo que es de gran ayuda para el Estado paraguayo la envergadura de la petición hecha por Arrony Martí. ¿Por qué? Porque es tan absurdo el monto, pero es tan fuerte e impactante el decir aquello de ni $1 para el secuestro, que terminar con una condena de $8 millones o de $3 millones en términos de lo que se instaló como monto que podría haber sido, ya es una victoria. Pero eso no lo buscó el Estado, lo buscaron ellos y el Estado se encargó de mostrar y potenciar que ese era el pedido. Pero victoria final como Estado en términos de protección del sistema de derechos humanos, sistema interamericano, creo que sería quedar fuera de esta causa. Sí, y no ser condenado ni por $1 siquiera o por una de estas reivindicaciones que ellos buscan. Pero yo te digo más, Santi, coincido con tu frase. Esa victoria no sería solamente del Estado paraguayo, sino también sería del sistema interamericano, que no se vería vulnerado por este tipo de situaciones. Es decir, yo de lo que estudié, de lo que investigué, de lo que vi, de lo que probé, veo que esto es una coartada y están tirando los montos para asustar, para decir, bueno, que me den lo máximo que se pueda. Yo tengo que salir del juicio de Mariadí por cualquier motivo. O sea, ellos están intentando utilizar el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, si es que el sistema interamericano de derechos humanos funciona, deberían absolvernos, debería ser desestimada esta causa, para también dejar como un estándar que no cualquiera puede venir, por más de que la comisión esté con ellos, no cualquiera puede venir a hacer este tipo de reclamos. Entonces se generaría un estándar nuevo y eso es lo que yo creo que es conveniente, no solo para el Estado paraguayo, sino también para el sistema interamericano de derechos humanos. Procurador, gracias por acompañarnos. ¿El documento cuándo va a ser y cómo va a ser presentado? Nosotros estimamos que mañana vamos a estar presentándolo. Lo enviamos a Cancillería, Cancillería lo envía a la Embajada y la Embajada ya hace una presentación escaneada del documento y el día de mañana en San José, en Costa Rica, desde la Embajada hay una persona que lo presenta físicamente. Correcto. Renzo, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.